Bienvenido nuevamente a mi canal. En esta oportunidad te voy a hacer un video sobre una información reciente sobre Pinterest. Y es que hace pocos días hay una nueva función que sacó Pinterest del cual todavía no se tiene mucha información. Pinterest no ha lanzado ningún comunicado oficial, pero se llama Pinterest Communities, ¿ok? Y aparentemente, según lo que se está viendo, parece ser muy similar a los grupos de Facebook. Es decir, una vez tú perteneces a una comunidad, vas a poder interactuar con comentarios, con los miembros de la comunidad, vas a poder compartir tus pines y vas a poder compartir links, lo cual está súper bueno para llevar a la gente a tu blog o a tu página web. ¿Cómo puedes ver esta comunidad? Por ejemplo, en mi caso, una vez que le di aceptar a un link de invitación, lo pude ver en la parte de abajo de mi teléfono, de la aplicación, a través de un icono en forma de corazón, ¿ok? Aproximadamente al día siguiente pude verlo en mi computadora aquí arriba donde les estoy señalando que dice Community, ¿ok? Entonces, bueno, si le doy clic aquí, van a poder ver las comunidades a las cuales pertenezco. Si le damos clic a una comunidad, estas las acabo de crear yo, creé dos, que ahorita les voy a poner el link abajo para invitarlos. Esta comunidad se llama, por ejemplo, Emprendedores Bilingües. Y la creé porque en Pinterest a veces es un poco difícil conseguir información en español para emprendimiento, sobre todo a las personas que trabajan en el mundo digital. Más que todo se consigue en inglés. Entonces quise crear esta comunidad porque hay personas que hablan inglés y español y pues aquí pueden colocar información en español o en inglés. No importa cuánto, ¿ok? Aquí en About es parecido a cómo funcionan los grupos de Facebook, donde uno puede colocar una pequeña descripción de qué trata esta comunidad y en People van a poder ver los miembros. Como esta comunidad está bastante nueva, pues obviamente estoy yo solita. Si le damos clic aquí en más, vamos a poder invitar a las personas a través de los distintos medios de redes sociales, ¿ok? Y aquí le vas a poder copiar el link si lo quieres compartir, por ejemplo, en un correo a tu lista de contactos. También vas a poderle colocar una foto a tu portada. Vamos a ver qué otra más tengo por acá. Esta, por ejemplo, ya está activa. Esta es una comunidad a la cual pertenezco y fíjense, si yo bajo, pueden ver todo lo que están compartiendo las personas. ¿Ves? Las personas, le puedes dar like a la publicación de la persona, le puedes dar un comentario y si le doy clic aquí, bueno, no, esto no es nada. Pero está bastante interesante, está bastante nueva. El otro grupo o la comunidad que me creé se llama Pinterest en español, que también les voy a colocar el link abajo. Mi recomendación es que como esto está bastante nuevo, evalúes si es necesario que crees tu propia comunidad, ¿ok? Enfócate en un nicho en específico. Trata de no colocarle nombres como, por ejemplo, la comunidad de Marlin, al menos que Marlin sea un nombre que ya de verdad esté bastante posicionado en los buscadores. Trata de usar nombres con palabras clave. Fíjate, aquí, por ejemplo, dice bloggers, aquí dice Pinterest Traffic Tips, yo coloqué Pinterest en español. O sea, trata de, si vas a crear una comunidad, de usar palabras claves, porque así funciona Pinterest. Acuérdense que Pinterest es un motor de búsqueda y no es una red social. En mi caso, por ejemplo, es la primera fuente de tráfico a mi página web, por eso es que me encanta Pinterest y soy súper fanática. Entonces, bueno, por ahora estas son las noticias que tengo. Te voy a dejar en los comentarios de abajo los links de ambas comunidades. Te invito a que te unas, que compartas información, porque como te dije anteriormente, en Pinterest no se consigue mucha información en español para emprendimiento, para emprendedores. Entonces la idea es que entre toda esta comunidad latina, entre toda la comunidad de habla hispana, nos apoyemos, colaboremos y tratemos de que tengamos un poquito más de visibilidad de nuestro contenido, que es muy valioso también. Lo que pasa es que lo tenemos un poquito escondido. Entonces, bueno, espero que te guste esta noticia. Y si llegas a crear una comunidad, te invito a dejar el nombre y el link en los comentarios para que podamos también unirnos, ¿ok?